Estamos aquí con el compañero Hilton Marínez, profesor de Cartago. Compañero Hilton, resulta que se aprobó la reforma laboral en segundo debate en la Cámara de Representantes. Hubo 3 artículos que no los aprobaron. Dentro de esos artículos estaban supuestamente los que iban a darle a los campesinos el salario mínimo, y desafortunadamente no los pudieron aprobar. Pasará al Senado, se van a volver a meter esos artículos para mirar a ver si efectivamente se va a dar la situación. ¿Qué opina usted de eso que no aprobaron, que el Senado, la Cámara no los pudo aprobar? Entonces yo le pregunto, estos congresistas, tanto en la Cámara como en el Senado, no tienen la facultad o no tienen la importancia, no le prestan la importancia a los campesinos, que son los que han producido las tierras para que los colombianos se abastezcan de alimentos, y que desafortunadamente el neoliberalismo acabó y privatizó todas las entidades públicas. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ramón, por darme esta oportunidad de expresar mis puntos de vista sobre lo que está pasando en el país con el gobierno del cambio, el gobierno de las reformas sociales que apuntan a generar el bienestar para que los colombianos desprotegidos, marginados, de verdad disfruten sus derechos, como lo dice la Constitución Nacional de Colombia en el artículo 346 y 347. Esos artículos obligan al gobernante para que le brinde las condiciones para que los desprotegidos de este país tengan una mejor condición de vida. Y quienes están negando, votando en contra de las reformas políticas que benefician a los estudiantes, a la educación, a la salud, a la vivienda de los pobres, al campesinado, que sin el campesinado el mundo no podría vivir, porque quien cultiva la tierra no solamente debe tener derecho a un salario mínimo, debe tener derecho a un salario justo, porque son los que hacen producir la tierra, que entre otras cosas le hayan quitado sus tierras, y que este gobierno del cambio de nuestro presidente Petro ha tratado de restituirle las tierras a los campesinos de Colombia para que realmente la hagan producir, para que rebajen los productos alimenticios y para que Colombia deje de importar alimentos, que aquí los producimos en grandes cantidades, porque es más negocios para los bandidos, los corruptos, comprar alimentos a otros países que se producen en Colombia, que garantizarle al campesino las condiciones, garantizarle tierras, insumos. Una reforma integral no es solamente la tierra, sino garantizarle las condiciones de tecnología, mejorar sus condiciones de vida, mejorarle las vías de acceso para que saquen sus productos y los vendan a buenos precios para que no trabajen a pérdida. Eso les parece malo a estos congresistas corruptos que se niegan a que un colombiano, que es el que nos lleva el alimento a nuestra mesa, no tengan la oportunidad de disfrutar de un salario justo. Yo no iría de un salario mínimo. Un campesino, recolector, sembrador, no debe tener un salario mínimo, debe tener por lo menos 2 salarios mínimos para poder vivir dignamente y tener escuelas, hospitales, colegios, universidades, vías de acceso, para que así pueda realmente vivir con dignidad, que es lo que no quieren estos congresistas que se oponen a esas mejores condiciones de vida de nuestros colombianos. Esa reforma pensional, otro tanto. ¿Les parece mucho que a un anciano que esté en la calle, que no tenga protección de nadie, se le diera siquiera medio salario mínimo? Era la propuesta del presidente. Hoy aprobaron 230, 240 mil pesos al mes para ese anciano que hoy está en la calle desprotegido de todo. Y así en las elecciones van a buscar a ese anciano desprotegido para comprarle su voto, para hacerse reelegir y llegar al Congreso a votar y a legislar contra los derechos de los colombianos. Resulta que en estos momentos
hemos seguido paulatinamente a través de YouTube, a través del canal Lo Más Trinado, todas las propuestas y la campaña que está haciendo la doctora Carolina Corcho a nivel nacional. Es una mujer muy inteligente, muy capaz, tiene mucho conocimiento sobre la reforma a la salud, porque lleva 10 años estudiándola, 10 años preparándose, pero fuera de la reforma a la salud tiene mucho conocimiento sobre lo que ella tiene en la cabeza de cómo se iría a manejar el país. Por eso la estamos acompañando. ¿Qué opina usted de la doctora Carolina Corcho como futura candidata y presidente de Colombia para el 2026? Extraordinaria mujer, la doctora Carolina Corcho, la distingo hace 30 años luchando desde su profesión como médica al punto que llegó a ser la presidente de la Organización de los Médicos de Colombia. No gratuitamente a esa mujer la han seleccionado para ocupar esos cargos en el campo de la salud, pero no solamente médica, conoce, creo que no hay mejor candidato para la presidencia del 2026 que esa mujer de cojones y berraca. Es una mujer proba, estudiosa, inteligente, no solamente sabe de medicina, sabe de los problemas de la salud de Colombia y del mundo, sabe quiénes son los que viven del negocio de la salud, pero conoce también de la economía, conoce de la agricultura, conoce de la situación laboral y pensional, de la crisis que vive hoy la educación colombiana. Si alguien tiene claro continuar el proyecto político de nuestro presidente Petro, es Carolina Corcho, con la cual tenemos que los colombianos darle al apoyo, el respaldo decidido, porque es una mujer de armas tomar, berraca, luchadora, porque en el Congreso, cuando hundieron la reforma a la salud, no lo hicieron tanto contra la reforma a la salud, la hicieron contra ella, porque es una mujer beligerante que le dice las cosas su verdadero nombre, y eso les incomoda a ellos. Son 100 EPS denunciadas que no existen, son piratas, y por ahí se desangraba el Estado cobrándole al gobierno unos costos que nunca prestaban servicio a nadie, y no han podido dar cuenta de quiénes son los responsables de esas 100 EPS que no existen, son piratas. Esta Carolina Corcho sí sabe de eso, por lo tanto creemos que es la mujer más proba, más capacitada para gobernar a este país, garantizándole a los pobres de este país el disfrute de sus derechos humanos, como es el derecho a la vida, a la educación, a la salud, al agua potable, a unos servicios básicos necesarios, a una vivienda. Tiene todo el programa en la cabeza, igual que Gustavo Petro. Es muy beligerante, y mi voto, mi respaldo incondicional a la doctora Carolina Corcho. Todo un amor, muy buena. Profesor, en estos momentos se está llevando a cabo en el departamento del Valle, en Cali, el evento más importante a nivel mundial, la COP16. La COP16 quiere decir la conferencia de las partes. Esa COP16 se trata sobre la biodiversidad del tema a nivel mundial. Fuera de la biodiversidad, la paz con la naturaleza. Necesitamos que todas las propuestas que traen 196 delegados de los países de todo el mundo sean una realidad, porque sabemos que el Amazonas es el oxígeno pulmonar del mundo y tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo. En eso está el presidente Petro. Gracias al presidente Petro se ha hecho el evento más importante a nivel mundial que ningún otro gobierno ha hecho. ¿Qué opina usted sobre ese tema? Importantísimo que nuestro presidente Petro no es un líder colombiano, no es un líder nacional, es un líder mundial. Jalonar un evento de esa magnitud para que los habitantes del planeta Tierra convivamos
vivamos pacíficamente y en paz sin deteriorar la naturaleza, el agua, la fauna, los animales, las plantas, la flora, la fauna, la convivencia del ser humano con la naturaleza. Eso es garantizarle los derechos tanto a la naturaleza que nos da la vida, como para que los humanos nos sincronicemos y vivamos armónicamente con la naturaleza en paz. Por eso el presidente Petro es un líder mundial y para muchos de los opositores, de los contradictores, de los ignorantes que no alcanzan a dimensionar la magnitud de este evento, nos toca que ellos mismos con sus propios ojos vean la importancia de ese evento. Lo más seguro es que de allí saldrán decisiones, saldrán posturas políticas para que todos los países del mundo le apuesten a la descarbonización de la economía de todos los países del mundo. Esa es una forma para podernos reconciliar con la naturaleza, que la hemos destruido, y que la naturaleza, ese calentamiento global, ese cambio climático obedece a los malos tratos que en ansias del capital de hacer fortuna, de incrementar sus riquezas, siguen con la explotación minera, siguen desviando los ríos para vendernos el agua, siguen encareciendo las tarifas de los servicios públicos del agua, el gas y la energía, porque esos lo hacen justamente deteriorando la naturaleza, a nuestra madre tierra. La tierra se regenera en un tiempo corto si el ser humano desapareciera. Lo que no se regenera es la vida humana. Por lo tanto, tenemos que cuidar la naturaleza, que es el medio ambiente. ¿Dónde está el otro medio ambiente? El otro medio ambiente es el ser humano, cuando entendamos que a partir de esa sincronización con el medio ambiente y la naturaleza podemos vivir tranquilo, en paz, con oxígeno, con buen agua, con servicios públicos, tarifas baratas, con servicios de educación y de salud, de tal manera que ese es un evento macro a nivel mundial, que el presidente Petro está demostrando que no es un líder colombiano, es un líder del mundo, y el mundo le está copiando, y por eso tenemos en el COP16 más de 20 presidentes de los diferentes países importantes del planeta, del mundo, de los 5 continentes, de los 205 países que hay en el planeta aproximadamente. Venir 20 presidentes a un evento de esto, otros representando a sus presidentes, vienen ministros del ambiente, de agricultura, de tal manera que es un evento de una magnitud inconmensurable, inmensamente grande, para hacer conciencia en los ciudadanos del planeta, del mundo, a conservarlos para vivir armónicamente con la naturaleza. Y estamos seguros que la doctora Carolina Corcho, que llevaremos a la presidencia en el 2026, tiene claro esa postura para continuar con ese tipo de actividades. La última pregunta sobre el Consejo Nacional Electoral, ¿qué opina lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro? Sí. Está pues pasándose por encima de la Constitución Política de Colombia, pretendiendo pues llevar a cabo una investigación cuando ellos no tienen la facultad. Solamente la facultad la tiene la Cámara de Representantes en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones, y aparte también pretende imputarle cargos al presidente de la República, Gustavo Petro, el Consejo Nacional Electoral. Precisamente esa protesta también estaba en contra de ese Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? El Consejo Nacional Electoral es un organismo del Estado, de corbatas, de burócratas, de políticos quemados que han conectado con la corrupción en Colombia, y entonces sus partidos políticos los ponen allá cuando se queman en las elecciones. Un señor como César Lorduy, no condenado, pero sí está acusado presuntamente de haber dado muerte a una compañera de convivencia,
y que por vencimiento de términos queda libre. Una persona esa, ¿con qué moral llega a un estamento de esos a dirimir dizque la pulcritud de una democracia? Ellos son unos atentadores contra la democracia en Colombia, violándose la Constitución y las leyes. El señor Álvaro Hernán Prada, un hombre que está siendo investigado por la Fiscalía y que en la Fiscalía de Barbosa no le pasó nada, se burlaba de la justicia en Colombia porque estuvo en el proceso de soborno a testigos para que declararan a favor de Álvaro Uribe y contra el señor Iván Cepeda. Una persona de esta, ¿con qué moral van a ir a investigar un presidente? Dice que son abogados y no conocen la Constitución, que ningún artículo de la Constitución les garantiza, les faculta esos derechos para que ellos inicien procesos de investigación y de acusación a un presidente que el pueblo lo ha elegido y que ellos de manera arbitraria están usurpando unas funciones que no les corresponde, lo cual en términos jurídicos legales se llama prevaricar, cuando usted sabe que eso que está haciendo es ilegal y lo hace. Eso tiene cárcel. Y estos señores, todos los 7 magistrados del Consejo Electoral, a excepción de los que hicieron salvamento, votaron en contra de esas pretensiones nefastas contra nuestra democracia y contra nuestro presidente, tendrán que pagar su osadía por atreverse a violentar la Constitución de Colombia, por darse de héroes que se dieron el lujo de investigar y de sancionar a nuestro presidente elegido por el pueblo. Les va a costar caro, porque ya hay abogados internacionales que están metiendo la mano para respaldar la democracia en Colombia y a nuestro presidente Gustavo Petro, y van a salir más librados por atreverse a semejante osadía. Y siendo abogados, qué ignorancia tan grande, que un abogado, el principio constitucional es el que tiene que tener en su mente para garantizarle el disfrute de los derechos a los ciudadanos, y vienen a salir con este esperpento arbitrario de querer investigar a un presidente elegido por más de 11,5 millones de colombianos, y que quieren justamente osarse para pasar por encima de la Constitución, que no les da esa facultad para ellos hacer esto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hilton Marínez. Encantado de hacerle la entrevista. Con mucho gusto. Pues quedaremos pendientes para que usted la observe y la vea, ¿yo? Y seguimos denunciando a los colombianos que no escuchen RCN, que no escuchen Caracol, que no lean esa revista Semana, Blue Radio. ¿Por qué? Porque son periodistas que no son periodistas, son pseudo periodistas, porque son mentirosos, enredadores, no investigan, van soltando noticias como chivas. Un periodista serio no tiene que hablar de una chiva de hoy. ¿Qué es que me parece? ¿Qué es que están diciendo? Por Dios, ¿dónde está el rigor periodístico, la heurística de un periodista formado en una facultad de educación de periodismo? Pienso que esos periodistas eminentes, hombres que hay que hacerle la venia en el periodismo, como a Juan Gozaín, maestros del periodismo, ¿por qué se retiró de esos medios tradicionales? Porque dijo que no era capaz de resistir en un país donde está podrida la sociedad que nos gobierna, y porque los medios se volvieron prepagos para decir noticias faltas en contra de una persona, de un presidente que lo que ha hecho es jugársela por garantizarnos el disfrute de los derechos humanos a los colombianos humildes, a los colombianos de abajo, y ellos son los que dan pedal para que las cortes investiguen, para que tumben los decretos de las reformas sociales, para llevarle agua a La Guajira, un departamento como tiene de condiciones climáticas, para generar su propia energía, para generar su propia agua. El Chocó, que no tiene, está ahogado por los ríos y carece de agua potable, carece de servicios públicos, y porque el presidente sacó un acto administrativo para llevarles mejores condiciones de vida a la gente del Chocó, del Cauca, de Nariño, de Tumaco, de La Guajira, donde hay poblaciones marginadas, donde todavía viven a oscuras.
decreta una emergencia económica para asignarle recursos y mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, y le tumbaron en esos togados que también son prepagos porque están en contra de una política que va a beneficiar a los pobres. ¿Cómo un magistrado va a desconocer la Constitución que dice que hay que garantizarle eso a los ciudadanos, y estos magistrados tumbarle ese decreto al presidente de emergencia económica para llevarle mejores condiciones de vida a esta gente? Eso es inconcebible. Y esos periodistas que hacen sonaja, bulla y escándalos a eso, porque creen que al tumbarle esas normas al presidente le van a hacer daño. No, el daño no se lo hacen al presidente Petro, el daño se lo están haciendo a esas pobres comunidades que viven en la miseria, en la hambruna, en el desempleo, en el infortunio y en la miseria. ¿Eso está bien que un periodista haga eso? No, está mal. ¿Por qué? Porque no son periodistas, obedecen a los patronos que les pagan, a los dueños de RCN, Caracol, Blue Radio, a la revista Semana. Los dueños de esas empresas son de los grandes monopolistas que se han lucrado con este país hace 200 años y que ahora están incómodos porque ha llegado un gobierno que de verdad sí le va a generar al pueblo de Colombia un bienestar, pero esto es a largo plazo, esto es a mediano plazo. Por eso los colombianos debemos votar por la doctora Carolina Corcho para que continúe y con más berraquera los proyectos de reforma política del presidente Petro.